En Colombia Estéreo, 2 de la tarde, 26 minutos, 2 de la tarde con 26 minutos, la hora en todo el territorio nacional. Nosotros seguimos avanzando con esta buena programación, con esa buena descarga de música crossover para todos los gustos, para todos los géneros, a través de los 100.5 radio del Ejército Nacional. Tarde, por supuesto, como todos los miércoles, con información, y hoy nos acompaña nuevamente el equipo de docentes y estudiantes de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD. Así que, profe, muy buenas tardes, bienvenida. Sargento, muchísimas gracias, de verdad nosotros felices de estar aquí nuevamente compartiendo este espacio, como bien lo menciona, con nuestros semilleristas de nuestro semillero de investigación de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de la UDR Líbano UNAD. Para nosotros es un gusto. Vamos a ir presentándonos en la medida que vayamos avanzando con el tema, porque hoy traemos un tema que está muy surtido de información, que creemos que es supremamente importante abordar, y creo que aquí muchos han escuchado en algún momento de los PAP, primeros auxilios psicológicos. Y entendiendo esto, creo que es necesario mencionar que sin duda alguna la pandemia fue para muchos un punto donde la vida misma se puso en contraste, ¿no? En darnos cuenta de qué hacíamos o qué dejábamos de hacer con nuestros familiares. Y justamente el Ministerio de Salud en el año 2021 tuvo la bondad de entender la necesidad que hay en torno a la salud mental, y fue por eso que se capacitaron a más de 5.000 profesionales en todo el tema del sector salud, justamente en el manejo de PAP. Es importante entender que los primeros auxilios psicológicos surten en el momento en que hemos pasado situaciones difíciles, en que hay caos, en que un momento de una persona, puede ser allegada, un conocido o incluso un total desconocido, se ve enfrentado a situaciones que lo desbordan en términos anímicos. En ese sentido, nosotros hoy queremos hacer una invitación a todos aquellos a quienes nos están escuchando, y es entender que los primeros auxilios psicológicos todos podemos estar en disposición de brindar esa ayuda, esa atención y ese acompañamiento, que sin duda alguna podemos vernos en situaciones en donde nos vemos desbordados emocionalmente, pero que también podemos contar con la posibilidad, si bien nosotros en primera persona, de dar ese apoyo a esa persona que lo está necesitando. Es una herramienta, es algo que nos permite a nosotros, como les decía, hacer ese acompañamiento. En ese orden de ideas debemos tener una mirada sencilla, y es entender que todos, absolutamente todos quienes nos están escuchando en una situación difícil, que ya vamos a abordar algunos ejemplos, qué hacer, qué no hacer, porque creo yo que en este sentido es entender que las situaciones difíciles están a la orden del día, pero también es momento y un llamado a que todos sepamos que tenemos muchas herramientas para poder hacer acompañamiento. En ese orden de ideas es importante entender qué son los primeros auxilios psicológicos, y para eso tenemos aquí a uno de nuestros semilleristas que justamente nos va a mencionar en qué consiste. Por supuesto, profe. Mire, los primeros auxilios psicológicos son aquellas acciones bastante sencillas que cualquier persona puede brindar. Es un apoyo inmediato en momentos de crisis. El objetivo no es reemplazar a un profesional, sino que más bien es proporcionar un alivio rápido y efectivo cuando alguien está en una situación traumática o de mucho estrés. Estos auxilios son extremadamente importantes, ya que ayudan a reducir el impacto del momento estresante y crea un espacio seguro donde la persona puede empezar como a procesar un poquito esta situación que está viviendo. También es importante dejar claro que si bien los primeros auxilios son importantes, también no reemplazan la ayuda que brinda un profesional en psicología. ¿Por qué? Porque el proceso es mucho más profundo y estructurado. Es para sanar y entender y fortalecer la mente. Muchísimas gracias, Daniela. Y es que en definitiva, Daniela nos expone algo que es bien interesante, y es entender que
todos, como mencionamos, estamos llamados a poder brindar este acompañamiento y esta herramienta, ¿verdad? En ese orden de ideas, si bien no suple a una consulta en psicología, sí llama a hacer ese acompañamiento continuo, pero también implica hacerlo de una forma acorde, ¿verdad? Y para que eso surta un efecto que es el que estamos buscando, de ese acompañamiento, de ese alivio y de alguna manera de hacer que la persona realmente pueda transitar por ese desborde emocional que determinada situación le implica, es que necesitamos validar cuáles podrían ser algunos momentos en que una persona en definitiva requiere de esa prestación de esos primeros auxilios psicológicos, y para eso otro de nuestros semilleristas nos va a mencionar cuáles pueden ser esos momentos. Claro, profe. Una persona necesita primeros auxilios psicológicos cuando está atravesando una situación crítica o altamente estresante. Hoy traje 3 ejemplos de los cuales son muy de la vida cotidiana o lo que está pasando en este momento. Y como voy con el primero, que es derrumbes o deslizamientos en la tierra después de una tormenta fuerte que afecta a una familia, la pérdida de la casa. Esto genera angustia y desesperación, lo que puede desencadenar ansiedad en las personas afectadas. Como en esos momentos de lluvia que están pasando, podemos encontrarnos un caso de estos, entonces entender que nosotros podemos brindar esos primeros auxilios psicológicos, que estamos ahí para ayudar a las personas a escucharlas y entenderlas. También tenemos otro ejemplo, es un incendio en la cosecha afectando directamente el sustento de una familia. Esto puede generar tristeza profunda, miedo por el futuro, incluso síntomas de ansiedad o de incertidumbre. También cuando una persona tiene una cosecha, está esperando a futuro, digamos, que puede vivir, digamos, con esa cosecha, entonces, digamos, puede también haber un deslizamiento, llevarse la cosecha, se incendió algo, entonces va a estar con mucha incertidumbre, ansiedad o miedos al futuro. También podemos brindar esos primeros auxilios psicológicos en eso. Y el tercero, cuando una familia pierde un miembro querido o en un accidente o una enfermedad. El duelo puede ser abrumador y los primeros auxilios psicológicos pueden ayudar en el proceso de esa tristeza y ofrecer consuelo en ese momento de desesperación. Todos sabemos que dar una noticia, digamos, de esas es muy fuerte, entonces también estar ahí para acompañar a la persona y brindar esos primeros auxilios psicológicos a la persona que está pasando por esa situación. Con esto, entonces, el primer paso es estar allí sin juzgar. No hay un espacio para la crítica, ofrecerles un espacio seguro donde se sientan escuchados y respetados, ya que todo es importante, como lo es el oír. Estar presente, mostrando lo que realmente nos importa, que es la persona, lo que está viviendo. Estar atento a sus emociones, porque son parte clave de la escucha activa. En los primeros auxilios psicológicos, el objetivo es calmar el malestar de las personas que están en la que puede empezar a procesar lo que está viviendo. Esto se puede hacer ayudándolo en la respiración, lo que es reducir la ansiedad y la confusión, como señalar a respirar lento y profundo, inspirando por la nariz, reteniendo por unos segundos y exhalando lentamente. Esto permitiendo que las personas puedan sentirse más tranquilas y menos agobiadas. Gracias, Brian, porque si hay algo que creo que rescato de todos los ejemplos que nos acabas de mencionar, es que sin lugar a duda esa escucha activa, ese acompañamiento, el permitir que haya de alguna manera esas cosas que son inherentes a una situación difícil son necesarias, ¿no? Mencionabas la importancia de no juzgar, de poder acompañar desde ese sentir, desde ese entendimiento de la situación de la persona, que si bien nosotros no particularmente podríamos no estarla viviendo, pero eso no implica que no podamos empatizar en la situación, que no podamos de alguna manera forjar y permitirle a la persona que tenga resiliencia, ¿no? Que tenga esa posibilidad de adaptarse al cambio. Y creo que hay un llamado bien importante, y es cuando brindamos los primeros auxilios psicológicos, no estamos en posibilidad de decirle a la persona que se cree un mundo de fantasía en donde todo va a estar bien. Por eso ese acompañamiento también tiene que ser muy respetuoso, de brindarle a la persona las herramientas necesarias para que realmente entienda qué y cómo va a poder transitar, ¿no? Algunas veces habrán silencios, y creo yo que en ese sentido es también muy importante hablar, así como queremos especificar qué son, cuáles son esas situaciones tal vez en donde podemos brindarlos. Creo que es necesario entender también
que no es pertinente dentro de los primeros auxilios psicológicos, y para eso tendremos a nuestra semillerista Claudia. Claudia, cuéntanos. Claro que sí. Hay varias cosas que no debemos hacer porque pueden agravar la situación emocional pues, de la persona afectada, ya que los primeros auxilios psicológicos son muy importantes. Debemos tener claro, no se debe presionar a la persona pues, para que nos revele la información ni juzgarla por sus sentimientos o acciones en ese momento. Tampoco se debe compartir su historia o estarla comentando con los demás, pues porque eso ya es como un tema muy personal. Yo traje unos ejemplos que lo que debemos evitar, entonces es ofrecer o comprometernos con algo que no se puede cumplir. No podemos comprometernos y decirle pues a la persona tranquilo que si todo va a estar bien o yo le voy a ayudar con seguridad, no, porque no sabemos en ese momento si en verdad se pueda cumplir ese objetivo. Generar presión o forzarlo para que nos diga o nos cuente lo que está viviendo tampoco, porque en esos momentos es difícil. Las personas muchas veces quieren estar en silencio, solo necesitan un acompañante o alguien que esté ahí con ellos, simplemente para sentirse como acompañados. También esa es como la fortaleza, entonces no debemos forzarlos a que ellos nos cuenten su inconveniente. Resolver y tomar decisiones por ellos no, y pues mucho menos tampoco como aconsejarles o ponernos a indagarles, venga y cuénteme cómo fue, no, porque eso ya es algo ya muy aparte. Y suponer, ni ponernos a preguntar, ni como formarnos como, digamos, una película e interactuar, no, tampoco. Entonces todo eso debemos evitar pues, con la persona que está pasando en ese momento. Muchísimas gracias. En definitiva, es ese acompañamiento respetuoso, no juzgar, no generar falsos hipotéticos y sin duda alguna respetar muchísimo el ejercicio mismo de lo que es el acompañamiento. Entendiendo esto y sabiendo que ya abordamos lo que no se debe hacer, creo que llegó el momento pertinente de cerrar este espacio con broche de oro, y es entender cuáles son esos aspectos importantes y relevantes a la hora de prestar los primeros auxilios psicológicos. Y para eso está Giovanni Gil. Cuéntanos, Giovanni. Profe, muchísimas gracias por esta invitación. Tenemos que recordar siempre que los primeros auxilios psicológicos no se requiere ser un experto. Lo que necesitamos son personas dispuestas a escuchar y acompañar una situación difícil o por la que esté pasando otra persona, ¿no? La empatía, ante todo, como venimos hablando durante este programa, es creo que lo más importante. Un pequeño gesto es muy importante, así como puede ser respirar nada más o acompañar a la persona que está en una situación difícil y al menos respirar con ella y simplemente quedarse ahí presente mientras esta persona lo necesite o esta persona sienta que no está sola, ¿no? Y creo que es la parte de la empatía que te estamos hablando acá. Dentro de estos primeros auxilios psicológicos, yo creo que es muy importante esta parte que el autocuidado del interventor. Tenemos que pensar también que si vamos a acercarnos a una persona, pues también tenemos que pensar en nosotros mismos en ese momento y cuidar nuestro propio bienestar y no como sesgar la situación o lo que le viene pasando a la persona. Y de esa manera yo creo que le podamos dar y brindar mejor apoyo a la persona con quien vamos a intervenir pues en estos primeros auxilios, que yo creo que todos lo hemos hecho y todas las personas que nos escuchan lo harán y estarán en estas situaciones. Entonces yo creo que ante todo, ser humano siempre, ¿no, profe? Pensar nosotros en la humanización de la labor, al menos cuando podemos escuchar a una persona. Hoy estaba viendo algo donde decía, si una chica llega y se cortó el cabello, por lo menos dile, te quedó muy bien tu corte, o te das cuenta de lo que pasa, porque no sabemos qué pasa por la mente de las personas y siempre que hay un cambio repentino tenemos que estar ahí prestos para escuchar y para apoyar a las personas. Entonces, pues, esta es la intervención, profe, y usted que nos dé el cierre con broche de oro. Creo que al lugar impertinente totalmente, estabilizar, dar cumplidos en esas interacciones porque no sabemos, y creo que das acotación de algo importante y es lo que está pasando por la mente de cada uno. Es un mundo a veces sumamente distante porque en ocasiones tenemos personas que conversan mucho, ¿verdad? Pero hay otros que no lo hacen tanto. Y en ese ejercicio creo que el acompañamiento está presto para todos. Una vez más, recordarles que en términos de territorio nacional tenemos una línea de apoyo para salud mental, que es la línea 106, la cual está dispuesta y disponible 24 horas del día, los 7 días de la semana.
que es la línea 106, y también una línea de WhatsApp que es la 300-754-8933, repito, 300-754-8933, en donde podrás chatear, encontrar personas que están capacitadas por si estás pasando momentos difíciles. Bueno, mi sargento, esta fue la intervención de nosotros como semillero de Construyo Comunidad de la UDR Líbano en nuestro territorio UNAD, haciendo país. De verdad, muchísimas gracias de nuevo por la invitación y nada, seguiremos por aquí hasta el próximo miércoles.